Goblin Slayer y la sacerdotisa se deslizaban como sombras a lo largo de un sendero nevado rodeado de casas de troncos. El sol, asomándose internamente a través de las nubes, ya había empezado a ocultarse y pronto sería el crepúsculo, la hora de los goblins. A este pueblo no le quedaba mucho tiempo. La sacerdotisa tragó aire mientras corría. Nunca he luchado en un pueblo antes. No hay tantos obstáculos como una cueva. Vigila las sombras y ten cuidado con los ataques desde arriba. Mientras hablaba, Goblin Slayer levantó su espada y la lanzó. Voló por el aire, atravesando el pecho de un goblin que se había subido a un tejado. La criatura gritó y cayó al suelo. Goblin Slayer sacó una hacha de su cinturón. Con un movimiento de su muñeca la hizo caer con más fuerza que una espada de una mano. Lo enterró en el cráneo del goblin retorciéndose en el suelo. Le dio una larga y asfixiante descendencia de muerte. Goblin Slayer parecía complacido con el sonido. No está mal, ya que hay 6 en la plaza. Eso significa que quedan menos de 10. La sacerdotisa cerró sus ojos con fuerza, ofreciendo una oración a la Madre Tierra para que el pequeño demonio que no se perdiera en el camino hacia la otra vida. Todos esos seres mortales morirían una vez y solo una vez. En esto, todos eran iguales. La muerte era la cosa más amable e igualitaria de este mundo. Y no tenemos mucho tiempo para buscar. Goblin Slayer trotó hasta una intersección y luego se acercó a la sacerdotisa como si se le pidiera que cuidara de la espalda. Al estar de repente frente tan cerca, su corazón comenzó a latir con fuerza, aunque ella sabía que esto era completamente platónico. La sacerdotisa asintió, agarró su bastón con firmeza y puso sus manos contra su pecho. Tal vez el correr y el nerviosismo explicaba su elevado ritmo cardíaco y su rostro extrañamente caliente. No había tiempo para pensamientos ociosos ahora, se dijo a sí misma. Cuidado con tus pies, si te resbalas en la nieve morirás, y cuidado con las hojas envenenadas. Esta era una sola de las muchas veces que ella y Goblin Slayer habían luchado juntos. Solo ellos dos, pero era quizás la primera vez que estaba enfrente con él de esta manera. Su grupo incluía a 5 personas ahora. Goblin Slayer era su único especialista de primera línea, pero el sacerdote lagarto también era un luchador. Un especialista en la retaguardia como ella tenía muy pocas oportunidades de experimentar todo el peso del combate. Ella tuvo que admitir que de vez en cuando se había sentido impaciente por ser protegida por los demás, pero aún así, eso no importa. Tengo que asegurarme de hacer mi trabajo y de todos modos, ella apreciaba que todos la cuidaran. Ella agarró su bastón aún más fuerte, vio formas moviéndose oscurecidas por la nieve apilada. Haz movimientos pequeños con tu arma, todo lo que necesito es una distracción. Yo puedo dar el golpe final y luego no hubo más tiempo para conversar. Los goblins vieron que sus oponentes eran solo 2 y uno de ellos era una mujer. Asaltaron la intersección desde las 4 direcciones a la vez. 5, dijo Goblin Slayer golpeando al primer goblin que se lanzó a atacar con su hacha tan fácilmente como si estuviera cortando leña. El monstruo cayó al suelo, el hacha aún estaba enterrada en su frente. Sin disminuir la velocidad, Goblin Slayer dirigió su escudo contra la criatura en la izquierda, al afilado y pulido borde hacia las bases del arma, y provocó un grito ahogado del segundo goblin cuando le abrió la cabeza. La segunda criatura tropezó hacia atrás. Goblin Slayer no dudó en coger la daga que el goblin había escondido en su sucio taparrabos. Pateó al goblin en el estómago y lo mandó a volar, y luego canalizó la fuerza para lanzar la daga que había robado. Voló directo hacia un goblin que corría hacia ellos con una pica. La criatura empezó a rasguñar la daga, que de repente se había clavado en su garganta, y luego colapsó. 6, dijo, el piso del cuerpo del primer goblin que había matado y extrajo el hacha, y luego la plantó rápidamente en desafortunada cabeza de la segunda criatura, la cual había estado luchando por levantarse. 7, la lucha era de varios contra solo 2, pero uno de ellos era Goblin Slayer. Él se concentraba en lo que tenía enfrente, dejando su vulnerable espalda a la sacerdotisa. No había barricadas desde donde los monstruos pudieran atacar. Podía ver en las 4 direcciones. Eso era todo lo que necesitaba. No había enemigos más fáciles de dominar que los goblins que se habían alejado de su territorio. La sacerdotisa, sudando por su frente, hacía pequeños y rápidos movimientos con su bastón. No se diferenciaban de la danza que había aprendido por el ritual que había realizado en el festival. Recurrió a sus largas horas de práctica mientras luchaba. No estaba dando a los goblins ningún golpe serio, solo los mantenía a raya, asegurándose de que se quedaran atrás, dándoles algo en lo que pensar. Ella solo quería asegurarse de que no se acercaran demasiado.
Ella podría haber sido capaz de retenerlos aún más si hubiera hecho oscilaciones más amplias, pero si arriesgaba que uno de ellos entrara en una abertura y entonces todo habría terminado. Además, tengo a Goblin Slayer detrás de mí. Él la estaba cuidando a ella y a él. Ella sintió alivio y sentido de poder y el deber, los dos mezclándose en una extraña excitación. De repente sintió que Goblin Slayer estaba moviéndose hacia la derecha. Sin duda, en un instante, ella lo siguió, giraron como en un baile, de modo que ahora él estaba mirando hacia donde ella estaba estando. El hacha del Goblin Slayer comenzó a cortar a los goblins que la sacerdotisa había retenido. No importaba cuántas veces ella lo escuchara, la chica nunca se acostumbraba al sonido de una hoja pesada cortando a través de la carne y el hueso. Sobre todo, cuando se enfrentaba a goblins, sus ojos brillaban con codicia y odio. Arrastrándose sobre sus cadáveres de sus compañeros para llegar a ella, el terror escalofriante de aquella primera aventura aún no la había abandonado, y probablemente nunca lo haría. Cuando uno de los goblins alzó el extremo de su bastón, el momento de lucha y pronto comenzó a mostrar la ventaja del goblin. Incluso el monstruo débil podía dominar los delgados brazos de la sacerdotisa. Con su fuerza el goblin podría fácilmente derribarla y arañarle la garganta. La sacerdotisa se puso pálida. La imagen de uno de los antiguos miembros de su grupo, una daga que había encontrado al final de un pantano, apareció en su mente. Oh Madre Tierra, que rebosas de piedad, concede tu sagrada luz a los que estamos perdidos en las tinieblas. Pero ella no dejaría que terminara así. Desde entonces había adquirido una gran cantidad de experiencia. El milagro luz sagrada quemó los ojos del goblin sin piedad. La criatura cayó hacia atrás, agarrándose la cara, y el bastón de la sacerdotisa casi saltó de vuelta a ella. El milagro no hacía ningún daño, pero todo tenía sus usos. Aquellos sin imaginación eran los primeros en morir. Eso era lo que había aprendido de Goblin Slayer. 10. Y Goblin Slayer, por supuesto, no era de los que dejaban escapar a un goblin que le había dejado una apertura. El hacha apareció para cambiar de lugar con ella, cortó limpiamente la garganta del goblin. El monstruo hizo espasmos y rodó por el suelo. Su cuello colgaba en un extraño ángulo. Otro golpe, el último, Goblin Slayer, produjo esta pila de cadáveres tan naturalmente como respirar. Luego, se dirigió inesperadamente hacia la sacerdotisa. Le preguntó si estaba herida. Su pregunta fue tan directa como siempre. La sacerdotisa se palmeó a sí misma rápidamente para estar segura. Incluso si ella no creía que estaba herida, era posible que hubiera sufrido un rasguño en alguna parte. Con los goblins usando armas envenenadas, incluso una pequeña herida podría ser mortal. Goblin Slayer asintió, inspeccionó el hacha ensangrentada e hizo un suave chasquido de su lengua. No estaba grasosa, pero la hoja comenzaba a desfilarse por cortar tantos huesos. La tiró y por segunda vez sacó el pequeño arco en su espada. 3 antes, 7 aquí y este hace 10. Él tenía una fecha preparada y estaba escaneando el área. Una inspección al camino empapado de barro y sangre reveló la presencia de varios cuerpos en el suelo. La mayoría de ellos eran humanos, pero también había varios goblins. Los aldeanos deben haber estado resistido. Los monstruos parecían haber sido asesinados con asadas o herramientas similares a la lucha. Había 2, no 3 cadáveres más de goblins. El recuento final es 13, entonces Goblin Slayer andaba por ahí pateando cada uno de los cuerpos para asegurarse de que estuvieran muertos. Aun cuando los cadáveres se les cayó una daga, la recogió y la puso en su cinturón. No discriminaba cuando se trataba de armas. Una sola piedra podría matar a un goblin. Incluso con las manos desnudas había maneras. Sin embargo, había momentos en los que un arma real era el factor decisivo. Era importante recoleccionarlas cuando se presentaba la oportunidad. La sacerdotisa había terminado sus oraciones, se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus rodillas. No me gusta la forma en la que se mantienen los rehenes en un solo lugar, tampoco me gusta que los cadáveres de los aldeanos que se defendieron no parece haber sido profanados. Muchas cosas habían sucedido en cuevas y ruinas de otros lugares profundos que ella no quería recordar. Pero cuando y donde quiera que los goblins habían vencido a sus enemigos, tendrían que tener su diversión con ellos en ese mismo momento. Ellos veían estos lugares como sus nidos, por así decirlo, un territorio donde podían alejarse. Y cuando más se defendían de las personas, más violentos y crueles se volvían los goblins. Los goblins eran astutos y cobardes y agresivos y viciosos y sobre todo, leales a sus deseos. Probablemente ni siquiera sabían lo que significaba posponer la satisfacción de sus propios apetitos. Para que ellos tomen rehenes en esta tierra enemiga y luego continúen saqueando sin poner una mano sobre sus cautivos. ¿Crees que podría haber elfos oscuros detrás de esto? Habló de una manera muy característica de él, pero por alguna razón la sacerdotisa encontraba eso tranquilizador.
Goblin Slayer era un poco retorcido, un poco extraño, un poco bizarro y ciertamente testarudo. Ella a menudo había estado en un gran peligro durante un año con él, y a veces ella había sentido que no podía dejarlo solo o que no tenía remedio. Así que decidió poner a dormir a los rehenes y a los goblins. Goblin Slayer miró a su alrededor y luego hacia la plaza del pueblo, donde presumiblemente provenía el olor. En efecto, humo salía de la zona demasiado para ser causado por algo que no fuera magia. Una sonrisa tensa invadió el rostro de la sacerdotisa y ella miró hacia otro lado. A ella en ese momento no había nada más eficiente que dormir un nido entero. La elfa tenía su pequeño pecho inflado. Goblin Slayer le contestó con un toque de enfado. Cuando él y la sacerdotisa llegaron, la plaza del pueblo ya estaba en sus manos. Todo el botín de los goblins había sido amontonado alrededor de los rehenes, los propios aldeanos, docenas de ellos reunidos en el centro de la plaza. Seguían durmiendo, pero, por lo que pudo ver Goblin Slayer, nadie estaba herido. Habiendo confirmado esto, asintió una vez, luego dirigió su atención a los cadáveres amontonados de los goblins, todos muertos.